Hola, mi nombre es Ana Virginia Rubio, soy profesora del grado en periodismo de la UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid, y voy a proceder a realizar mi presentación, mi ponencia para este congreso de INTED. Mi presentación lleva por título La influencia de la desinformación en los adolescentes y el impacto en su pensamiento crítico y emocional. Los medios tradicionales han tenido que adaptarse a la llegada de las redes sociales como una forma, pues, de ganar adeptos entre los jóvenes y los no tan jóvenes. Si nos fijamos, en poco más de una década hemos pasado de hojear el periódico, escuchar la radio, ver la televisión, a compartir noticias a través de Facebook o de Twitter. Sin embargo, la proliferación de cuentas que contienen informaciones falsas ha hecho que sea cada vez más difícil diferenciar una noticia falsa de otra que no lo es. Esto se debe principalmente a la rapidez con la que interactuamos dentro de las redes sociales y a que en muchas ocasiones, pues, no tenemos ni el conocimiento ni la suficiente formación como para saber contrastar dichas informaciones. En una sociedad que se informa mayoritariamente por Internet, pues es de vital importancia el estudio de las noticias falsas y de cómo éstas pueden llegar a ser perjudiciales para la población en general, y muy especialmente en el caso de los adolescentes, al considerarlos un colectivo más vulnerable al impacto de las noticias falsas o fake news. Es cierto que por su condición de nativos digitales les debería hacer más hábiles a la hora de detectar informaciones falsas, pero la realidad demuestra que no es así, por lo que se hace necesaria una alfabetización digital para enseñar a los jóvenes a usar las herramientas que tienen a su alcance, desde móviles a cualquier instrumento que ayuda a detectar este tipo de informaciones fraudulentas. Vivimos en una sociedad donde las tecnologías, así como las redes sociales, juegan un papel muy importante. Y son numerosos los estudios que se han centrado en la propagación de noticias falsas y su influencia en la población en general. Y sin embargo, apenas hay trabajos acerca del impacto que este tipo de desinformación provoca entre los adolescentes, por lo que consideramos que el interés en este trabajo, el de la desinformación, fake news, adolescentes, también haciendo ver redes sociales como Facebook e Instagram de gran repercusión entre los jóvenes, la importancia de este tema creemos que está más que justificada para la elaboración de un trabajo de estas características. Los objetivos, por tanto, de este trabajo, tenemos un objetivo general, que es analizar si los adolescentes son un colectivo vulnerable a la desinformación mediante el consumo de noticias falsas a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales, pero para contextualizar el trabajo también se van a analizar otras cuestiones, como son, pues, determinar cuál es la relación de los jóvenes con las redes sociales, cómo se han convertido estas en una fuente más de información, analizar en qué se diferencia la forma de informarse de los adolescentes de la población adulta, investigar si la educación constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias necesarias que puedan hacer frente a la desinformación actual. El método empleado para este trabajo es un método descriptivo basado en trabajos de investigación, revistas y cualquier otro tipo de documento académico. Se ha procedido a realizar una revisión de conceptos clave para proporcionar una perspectiva general y una recopilación de información sobre el impacto de las noticias falsas en el adolescentes. Las palabras clave empleadas han sido adolescentes, redes sociales, desinformación, noticias falsas, impacto, autoestima y desarrollo. Los buscadores, pues, han sido de tipo Google Académico, Dialnet, academia.edu, así como repositorios de tesis universitarias. Vamos a entrar ya con el desarrollo y discusión del trabajo. Vamos a ver el impacto de los nuevos medios en el desarrollo de la identidad adolescente, y vemos cómo los cambios de tendencia en el consumo de noticias, en el que los jóvenes, pues, se encuentran a la vanguardia, hace que estén variando la presentación de contenidos e incluso que se estén difuminando las clásicas fronteras entre los géneros periodísticos. La adolescencia tenemos que entenderla como una etapa de la transición de la niñez a la vida adulta,
es un momento de desarrollo complejo de definir, con múltiples cambios físicos y psicológicos. Si bien la construcción de la identidad puede darse en todas las etapas de la vida, es especialmente durante la adolescencia cuando irrumpen con más fuerza la elección de los compromisos éticos, sociales, afectivos, profesionales e ideológicos. Es por ello que son muchos los autores que han investigado acerca de cómo influyen los medios de comunicación en el proceso de identidad de los adolescentes. Julián Pintado, por ejemplo, señala cómo los medios constituyen un espejo para los jóvenes, ya que al ser la adolescencia una etapa caracterizada por el aumento de la autoconciencia, las imágenes que provienen de los medios son utilizadas como fuentes de información y comparación en la búsqueda de su identidad. Si bien hasta la llegada de las redes sociales, la televisión era el medio que mayor influencia ejercía entre los adolescentes, los medios de comunicación digitales en la actualidad han ganado mayor peso en la construcción tanto de la identidad general como de la denominada identidad digital. Autores como Jones Valls y Serrat Brustenga afirman lo sencillo que es crearse una identidad digital a través de una página web, ya que cualquier página puede ser una plataforma donde crearse una identidad de este tipo, lo que favorece la distribución de noticias falsas a través de la red. También el exceso de comunicación y de autopromoción son factores que afectan negativamente a la autoestima de los más jóvenes. La sobreexposición, la ingente cantidad de recursos multimedia y los millones de personas que utilizan las redes sociales pueden perjudicar a las personas e invadir su tranquilidad, generando fluctuaciones negativas en la autoestima. Cuanto más tiempo pasen los adolescentes empleando las redes sociales, mayor será el impacto que éstas van a tener en su autoestima. Un estudio publicado en la revista Science afirma que se retuitean hasta un 70% más de informaciones falsas que de noticias verídicas. Varias instituciones han publicado consejos y decálogos destinados a la población en general con el objetivo de facilitar la identificación de informaciones fraudulentas. Por ejemplo, como hizo Facebook en el año 2017 o como hizo IFLA en el año 2019, la International Federation of Library Associations and Institutions, que dio una serie de recomendaciones muy útiles haciendo hincapié en la misión de las bibliotecas, la misión de las bibliotecas es educar y advertir de su importancia. En España ha habido varias iniciativas destinadas a las más jóvenes, a los más jóvenes. Nosotros destacamos, por ejemplo, el decálogo de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que con un lenguaje juvenil pues, ofrece un listado de señales de alarma, como son, por ejemplo, pues tener en cuenta si esas noticias tienen cierta carga e intensidad emocional, si pueden provenir de ideologías extremistas, si hay una ausencia de hipertexto, si puede haber errores de estilo, de ortografía y pues, si hay una abundancia de datos y cifras sin fuentes de referencia. Es de suma importancia conocer cómo se difunden las informaciones falsas para así poder interpretar cuál es su calado entre el público adolescente. Pavía Martínez abordó esta cuestión en un estudio que realizó en 2019, en el cual señalaba que uno de los factores fundamentales sobre este hecho era la cuestión de la credibilidad. Es decir, el público joven se encuentra en este caso ante un contenido que recibe de forma gratuita. Es fácil de asimilar y en muchos de los casos refuerza sus opiniones sobre determinados temas. Para que se cumpla esa credibilidad de la que habla Pavía, también debe existir confianza. Confianza respecto al emisor de la información, que en este caso se trataría de la persona que difunde la noticia a través de las redes. A este respecto, Pauner señala que mientras los medios de comunicación son inherentemente tendenciosos, la postura de los usuarios hacia sus contactos está basada precisamente en la confianza. Este factor de la confianza es el que dificulta en muchas ocasiones la labor de comprobación y de chequeo de las noticias falsas. Junto a estos factores de la credibilidad y de la confianza, pues se deben de resaltar otros como son el factor de la identificación, es decir, la dificultad para identificar el sesgo ideológico de quien está publicando algo a través de las redes sociales, y el de la inmediatez.
Todos estos factores no hacen sino hacernos más vulnerables ante la desinformación. Las redes sociales como fuente de información entre los adolescentes. En un contexto social tan variable como en el que nos encontramos, los patrones de consumo varían de un grupo de población a otro. La vanguardia está, insistimos, en los más jóvenes, ya que nacidos en un entorno tecnológico, ellos son los que están marcando tendencia y los que están revolucionando la forma de acceder a la información. Un aspecto a destacar en la relación de los jóvenes con estos nuevos medios de comunicación es el uso que hacen de las redes sociales como una forma de autonomía y libertad frente a la autoridad familiar. Las plataformas de Facebook y de Instagram son las que cuentan actualmente con un mayor número de usuarios. Esta última es la que más proyección tiene entre los jóvenes, con más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes. De ellos, la gran mayoría jóvenes de entre 18 y 34 años. Los adolescentes publican en ella todo tipo de contenido, especialmente información multimedia y sobre todo de tipo personal. A este uso continuado de lo tecnológico se une también, por otro lado, que se produce un aumento del escepticismo hacia los medios tradicionales. Es decir, si bien antes, por ejemplo, la radio era un medio que contaba con una gran credibilidad por parte del público, los adolescentes han sabido sustituir esos medios por Internet a la hora de informarse. De este modo, los jóvenes tienen la sensación de que las redes sociales les otorgan mayor control sobre la información que la otorgada por los medios tradicionales. Según muestra también, por otra parte, es un estudio realizado en 2020 por los autores Gil Quintana y Fernández Galiano, los usuarios de las redes sociales tienen que lidiar con personalidades e informaciones falsas de todo tipo. Además, a esto hay que añadir que se producen la manipulación de imágenes, también el denominado phishing o suplantación de identidad, el ciberacoso y muchos otros engaños que pueden ser perjudiciales para los adolescentes. Vamos a ver cómo la educación es un antídoto para combatir la desinformación, puesto que el saber diferenciar las noticias falsas de las que son verdaderas es una tarea realmente compleja para los adolescentes, sobre todo porque tienden a quedarse con lo primero que les aparece cuando realizan una búsqueda por Internet. Han sido varios los estudios que indican que los estudiantes de secundaria emplean tan solo el primer link que les aparece en el buscador. De ahí que necesiten aprender que en Internet la neutralidad no existe. En plena era de la posverdad en la que nos encontramos y ante el auge masivo de las fake news, se torna fundamental implantar en los centros escolares programas educativos cuya finalidad sea el estudio de los medios de comunicación. Numerosos estudios realizados afirman que es necesario más que nunca la implantación de una alfabetización mediática con el objetivo de que los jóvenes sean capaces de decodificar lo que leen. Entre las plataformas que podrían servir al alumnado como herramienta para contrastar las informaciones que circulan por la web, destacamos en nuestro país las páginas de verificación en medios tradicionales como por ejemplo Neutral, Maldita o F Verifica, que pertenece a la agencia EFE. Las conclusiones de nuestro trabajo las podemos resumir en que la etapa de la adolescencia está marcada por una búsqueda continua de identidad, es decir, aprenden sobre ellos mismos y también de los demás. Las TIC se han convertido en el agente de socialización y transferencia cultural más importante para los millennials. Para los más jóvenes, las redes sociales forman ya partes de sus vidas y suelen ocupar la mayoría de su tiempo libre. Las redes sociales aportan aspectos muy atrayentes para la comunidad adolescente. Les ayuda, por una parte, a construir su identidad, también les da autonomía con respecto de la unidad familiar, fortalece su sociabilidad y les ofrece visibilidad y popularidad, entre otras cosas.
Además, constituyen para el adolescente un espacio donde ser visibles y donde hacer visible también toda su vida pública. Con ello se cumplen algunos de los principales valores, como son el de la popularidad y el de la pertenencia. La educación en medios debe servir de antídoto ante el virus que suponen las noticias falsas para los adolescentes. La educación en saber interpretar y conocer los nuevos medios de masas provocará en el alumnado una actitud y un pensamiento crítico ante todo aquello que lean en Internet. La perspectiva es esperanzadora, ya que mientras la sociedad se hace cada vez más consciente de este problema y de la importancia de formar a los jóvenes ante un problema que se agrava por momentos, es de esperar que la lucha contra las noticias falsas se incorpore al currículum escolar, al tiempo que se incrementan las herramientas tecnológicas capaces de detectar cualquier tipo de noticia falsa o cualquier tipo de bulo que circule por Internet. Pues gracias por su atención, espero que les haya gustado mi ponencia y quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta que me quieran plantear. Un saludo.